Acompáñame hoy en esta triste historia, la del descenso a los infiernos de J.K. Rowling, o J.K. Rowling, como la conocemos en español, la escritora, la autora de Harry Potter, una saga fantástica reconocible en todo el mundo, de un éxito sin precedentes y que sin embargo se ha visto envuelta en una serie de polémicas que la han acercado incluso a una posible cancelación. Veremos también casos muy extremos. Hay un caso que a mí personalmente me impactó mucho, tiene que ver con Marvel también y otro autor y el copyright de su obra, ¿no? Y es uno de los casos que siempre he tenido ahí como el límite al que puede llegar todo esto. Es un caso que a mí incluso me asusta porque sinceramente pienso que no debería ser legal llegar a esos extremos. Y después creo que me daréis la razón cuando veáis el caso. Sé que es un tema delicado, sé que es un tema polémico, sobre todo porque las declaraciones de J.K. Rowling pues, son acerca de un tema sensible, como es el de las personas transgénero y demás. Probablemente son declaraciones desafortunadas y habrá mucha gente pues, a favor y en contra, con posiciones fuertes, y es un tema complicado de tratar. Pero ya os digo, voy a intentar de verdad hacer todo lo posible para alejarme un poco de lo que es la polémica en sí, pero sí hablar de las consecuencias, ¿no? Y de lo que puede pasar cuando se da un caso como este, ¿no? Cuando un autor o una autora de tanto renombre hace unas declaraciones que no son políticamente correctas o aceptables a día de hoy. Hablaremos de la cultura de la cancelación, hablaremos de la hipocresía de las grandes empresas, que creo que son uno de los grandes males siempre, hablemos de lo que hablemos. Sabéis que aquí en el canal a veces destapamos un poco estas malas prácticas, ¿no?, de las empresas, ya sean grandes editoriales, grandes cinematográficas, y de cómo, bueno, por un lado a lo mejor cancelan, pero por el otro están recibiendo dinero y no dejan de poner la mano, ¿no? Esta doble moral, ¿no?, que ejercen estas compañías muchas veces. Y también hablaremos desde el punto de vista de los lectores, si deberíamos hacer algo como lectores, dejar de consumir estas obras de una persona que ha hecho unas declaraciones que a lo mejor son muy contrarias a nuestra propia opinión, o si debemos separar lo que es la obra de el artista o la persona que la ha generado o creado. Vamos a empezar con una breve introducción de J.K. Rowling. Yo creo que es una persona que todos conoceréis, creadora de Harry Potter, como decíamos. Incluso si sois escritores, que sé que gran parte de los espectadores de este canal sois escritores, probablemente os hayan vendido la historia de J.K. Rowling en algún curso de escritura, etcétera, como aquel sueño inalcanzable que finalmente sale bien, ¿no? Si uno se dedica a escribir, probablemente ha escuchado aquella historia de, bueno, es que J.K. Rowling estaba quizá incluso cerca de la mendicidad y escribía en una cafetería como el último sueño, ¿no?, poder dedicarme a la escritura, que esto salve mi situación, y puso pues toda su ilusión en ello. Al principio se lo rechazaron 12 editoriales, en fin, es la típica historia que da para ser contada, ¿no?, para dar ese punto de ilusión extra a los escritores que empiezan en el mundillo y que creo que muchos de vosotros habéis escuchado, ¿no? Cómo le rechazaban la obra, finalmente una editorial pequeña se hizo con ella, gracias a que la hija del editor pues leyó unas páginas y le pidió más al padre, y entonces el editor se dio cuenta de que esto podía funcionar muy bien en los niños, y bueno, de cómo esto se convirtió finalmente en el fenómeno de masas que es a día de hoy, ¿no? Si vamos aquí a la Wikipedia, es curioso que, bueno, como en cualquier página de autor, vemos aquí las obras. Empieza a publicar Harry Potter y la Piedra Filosofal en 1997 y acaba de publicar esta saga de fantasía juvenil en el 2007 con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Después tiene otras obras relacionadas con la serie, como Animales Fantásticos, etc. Y nos damos cuenta aquí de que Warner ha seguido haciendo estas películas, sigue publicando estas películas, y que a pesar de la polémica, digamos que por una parte está haciéndole ese silencio, ¿no?, haciéndole ese rechazo, pero por otra parte sigue poniendo la mano y diciendo, bueno, yo voy a seguir haciendo películas de Animales Fantásticos, voy a seguir cobrando,
Pero eso sí, en la reunión que se dio en el 2020, me parece que fue, de los actores de Harry Potter, etcétera, por la reunión de que era el aniversario de las películas de Harry Potter y demás, no estaba J.K. Rowling. No estaba. ¿Qué os parece que la autora de la obra, sin la cual no hubiesen existido las películas, no esté presente en una reunión en torno a Harry Potter, a la obra, a algo que ella ha creado? Ahora que yo creo que hay un intento de reconciliación, por esto que os digo de que Warner no quiere dejar de poner la mano y de recibir billetes, incluso la propia J.K. Rowling ha dicho que no estuvo porque ella no quiso, porque considera que ella tiene que estar más ligada a los libros y no tanto a la película. En fin, en la propia Wikipedia, que esto es algo muy raro, si nosotros echamos un vistazo, y hay una sección de la polémica, ¿no? Opinión sobre personas transgénero. Y nos cuenta aquí que básicamente todo empezó porque en 2019 Rowling apoyó a Maya Forstater, que había hecho unas declaraciones respecto a las personas transgénero, en las cuales básicamente decía que es imposible cambiar de sexo, los hombres y niños son hombres, las mujeres y las niñas son mujeres, etc. Rowling muestra el apoyo y bueno, pues a raíz de esto, la comunidad trans y bueno, personas sensibles con el tema empiezan a cargar contra ella. Ha tenido amenazas de muerte incluso. Esto ha escalado bastante, la verdad. Tenemos un artículo aquí en Cinemanía que nos hace la cronología completa de los hechos, ¿no? Y es curioso como, por ejemplo, vemos aquí a J.K. Rowling con los actores de Harry Potter cuando eran muy jovencitos, cuando se rodaban las películas, y como estos mismos actores, que son quien son gracias a ella, salen, que lo tenemos aquí resumido en la Wikipedia, digamos, a posicionarse en contra de todo esto, ¿no? A dejar claro que ellos no tienen nada que ver con estas declaraciones de J.K. Rowling. Y bueno, tenemos aquí que dice, por ejemplo, varios actores conocidos por interpretar a los personajes de Rowling criticaron sus puntos de vista o hablaron en apoyo de los derechos trans, incluidos Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, estos son los tres principales que acabamos de ver en la foto, Eddie Redmayne, Evanna Lynch, y después tenemos que la actriz Noma Dumesweny inicialmente expresó su apoyo a Rowling, pero se retractó de su postura tras las repercusiones. O sea, tenemos aquí que personas que inicialmente manifestaron su apoyo a la escritora tuvieron que retractarse por las posibles consecuencias que esto iba a tener para su trabajo, para su carrera. Entonces yo me pregunto, ¿estos actores y actrices realmente salieron a la palestra a posicionarse en contra de Rowling porque así lo sentían? ¿O están un poco empujados por Warner o por la propia sociedad, por la propia cultura de la cancelación? Y ese pensamiento de decir, oye, es que si no salgo a posicionarme aquí, a decir que yo no estoy de acuerdo con esto, me va a salpicar y puede ser que dejen de llamarme para hacer películas, dejen de llamarme para hacer series y que me quede sin trabajo y me cancelen, básicamente. Entonces, ¿qué pensáis aquí? ¿Creéis que esto son declaraciones sinceras en todos los casos? Estoy seguro de que habrá casos en los que sí. Pero ¿en todos los casos son declaraciones sinceras o creéis que hay quien se ha sumado al carro por, bueno, apartarse un poco de la polémica y decir, oye, a mí no me metáis aquí, voy a salvar mi culo, como se dice vulgarmente, y que sea lo que tengo que ser con la autora, ¿no? Me parece muy grave la posición de Warner, en este caso, que ya os digo, yo no sé si empuja de alguna forma a estos actores y actrices a hacer estas declaraciones, pero me parece muy feo por parte de Warner, para empezar, que hagan una reunión de Harry Potter y que no esté J.K. Rowling. A mí esto me parece deleznable. Si no estás de acuerdo con lo que la escritora ha dicho, pues oye, sé honesto contigo mismo, sé consecuente y di, oye, no voy en la línea de tus opiniones políticas, morales, y lo que voy a hacer es dejar de publicar nada relacionado con tu obra y dejar de ganar dinero con tu obra.
Y yo ahí me quitaría el sombrero, en este caso la gorra, y diría, oye, chapó Warner. Pero lo que no puedes hacer es tener esta postura tan cómoda de no, esto no me gusta, te cancelo, eres mala, no te invito, pero a la vez yo hago la reunión, yo sigo publicando Animales Fantásticos, etcétera, y sigo recibiendo billetes con tu obra. A pesar de que, bueno, te estoy haciendo el silencio, te estoy apartando. Eso es lo que a mí no me parece bien. Esta doble moral, esta hipocresía de las compañías, este bien queda. ¿Sabéis esto de cuando llega el Día del Orgullo, que todas las compañías se ponen la bandera, LGTBI, etcétera? ¿Cuántas de esas compañías realmente tendrán un sentimiento verdadero detrás de esto? ¿Cuántas compañías lo hacen simplemente por vender más o por hacer un lavado de imagen? A esto me refiero, ¿no? A mí me gusta que haya una verdad, que haya un sentimiento verdadero detrás de las cosas. Y esto me demuestra que no hay un sentimiento verdadero aquí, que simplemente se trata de quedar bien y ya está. Porque si tú de verdad estás tan en contra de algo, por lo menos yo lo veo así, si una persona tiene principios y dice, oye, me parece una aberración lo que ha dicho J.K. Rowling, no voy a trabajar más con ella. Chapó, perfecto. Lo que no puedes hacer es, para cobrar sí, pero, ay, no me gustas, no me caes bien. Pues a mí personalmente esto no me acaba de encajar. No sé qué opináis vosotros. Si pensáis que se puede cancelar a una persona por sus opiniones políticas o acerca de temas sensibles. Si pensáis que hay que separar el autor de la obra. ¿Qué creéis como lectores que debería hacer un lector, por ejemplo, al que le molesten estas declaraciones de J.K. Rowling y diga, oye, es que me parece una aberración lo que ha dicho, voy a boicotear sus productos, voy a dejar de consumirlos? A mí por esa parte, por la parte del lector, también me parecería perfecto, porque ahí tampoco habría una doble moral. Aquí la doble moral la tiene la compañía siempre, que es la que maneja los hilos, ¿no? El lector tiene dos opciones. Tiene la opción de decir, oye, no estoy nada de acuerdo con esto y voy a dejar de consumir tus productos. Esa es mi forma de protestar, la más efectiva que puedo hacer. Y por otra parte puede decir, oye, no estoy de acuerdo, pero me gusta tu obra, me gustan tus libros y voy a separar lo que es la obra de tus opiniones políticas, etcétera, que quizá no están en la línea de lo que yo pienso, pero sé separar o me gusta separar y puedo continuar leyendo tu obra. ¿En qué lado estáis? ¿Sois de los que dejaríais de leer los libros o lo habéis hecho? ¿O sois de los que separáis obra y autor y podéis continuar consumiendo la obra sin más? Parece que siempre hay una intención detrás de todo esto. Ya lo hemos visto con otros autores como Tolkien, siempre se le ha intentado tachar de antisemita. Se han dicho cosas como que los orcos representaban a los judíos. Se han dicho auténticas barbaridades, cuando Tolkien es un hombre que otra cosa no, pero yo creo que era muy antibélico, ¿no? El señor. Pero, en fin, siempre parece que queremos ir al origen, al autor, y comprender por qué ha hecho ciertas cosas y quizá rebuscamos demasiado. Al final estamos hablando de obras de ficción y que quizá no siempre van a tener una representación lógica por parte de la mente del autor, ¿no? De, bueno, es que creo esto porque sus pensamientos políticos... Oye, es ficción. Yo cuando escribo, los personajes muchas veces no representan lo que yo pienso, la gran mayoría de las veces. Incluso representan cosas muy contrarias. Mis miedos, mis temores, opiniones políticas o incluso morales que me parecen muy negativas. Pero ahí está la diversión, ¿no? En un libro que podemos crear personajes de todo tipo y hacer que la trama sea más interesante de esta forma. Os voy a hablar ahora del caso de Ghost Rider y un señor que se llama Gary Friedrich, que es uno de los casos que a mí siempre me ha impactado muchísimo. Y para que veáis hasta dónde puede llegar en Estados Unidos este problema del tema de derechos de autor, el tema polémicas, juicios entre autor y editorial, etc. Y aquí, bueno, pues entra, yo creo que esto es el capitalismo más bruto que existe. Y es que, como veis aquí en el titular, el creador de Ghost Rider deberá pagar $17.000 a Marvel y omitir en público la autoría de su obra. Resulta que este señor, que
era prácticamente un indigente, estaba viviendo en la calle, si no recuerdo mal. Es el creador original del personaje de cómics Ghost Rider, el motorista fantasma, para que nos entendamos. Que, bueno, hubo una película con Nicolas Cage, pues alrededor de los años de la noticia, será a lo mejor de 2010, 2011, por ahí anda la cosa. El caso es que Gary Friedrich demandó a Marvel diciendo, oye, no me estáis pagando nada por los derechos de este personaje y estáis haciendo la película, y este personaje lo he creado yo, ¿no? ¿Qué pasa? Que Marvel demanda a su vez a este señor y acaba ganando el juicio. Imaginaos el poder judicial que puede tener una persona que está en la calle versus el poder judicial que puede tener una empresa como Marvel. Ya os podéis hacer a la idea, ¿no? Y bueno, pues este señor perdió el juicio, le toca pagar estos 17.000 euros a Marvel, y lo que a mí me parece increíble, me parece... De verdad, me cuesta incluso creer que esto pueda pasar, es que, como aquí dice, mirad, el hombre arruinado e indigente en los últimos años emprendió una batalla legal contra Marvel por el uso de su personaje en la película protagonizada por Nicolas Cage. La respuesta de Marvel ha sido una demanda contra el hombre cuyo fallo ha tenido lugar este fin de semana. Friedrich deberá pagar $17.000 y jamás podrá identificarse públicamente como el creador del personaje. Esto me parece gravísimo. Que tú puedas quitarle la autoría de una obra de esta forma a su creador, me parece de lo peor que me podría pasar jamás como escritor, como creador de historias. Es una pesadilla. A mí me parece... Bueno, no sé vosotros qué pensáis. Imagino que os dará bastante miedo el tema, como a mí también. Esto lo estoy añadiendo al vídeo de hoy para que veáis el peligro que hay también detrás de estas cancelaciones, detrás de estas prácticas empresariales que muchas veces no son tanto por la moral como quieren hacernos ver, sino por el negocio que hay detrás y por lo que puede suceder si, por ejemplo, hicieran un caso como el de Friedrich, ¿no? Y se quedaran los derechos de Harry Potter. Bueno, pues la Warner estaría ahí aplaudiendo con las orejas. Siempre he tenido este caso como un referente ahí del terror, ¿no? Del copyright, de lo mal que puede salir el tema de los derechos de autor. Yo creo que en Europa las leyes no permiten esto. En Europa uno jamás puede perder la autoría de su obra, la puede ceder, pero jamás la puede perder, pase lo que pase. Pero Estados Unidos es otro mundo, es el salvaje oeste, y ya veis que suceden casos como este, ¿no? Casos muy tristes. A mí que este señor, que además se dedicaba, como veis aquí en la imagen, se dedicaba a ir pues a Comic Cons, a conferencias, a vender pues imágenes, sus propios bocetos firmados. Tiene terminantemente prohibido hacer esto. Este señor no puede ir a un panel de una Comic Con como el creador de Ghost Rider que es y decir soy el creador, te vendo un boceto firmado. No puede hacer esto. Lo tiene terminantemente prohibido porque Marvel le ha despojado de todo. Y además, vemos aquí, el hombre de 68 años es actualmente un indigente al que el gigante de cómics ha preferido poner como punto de mira ante posibles casos similares, según atestigua la demanda impuesta y el fallo posterior. Quiero lanzaros una serie de preguntas porque, de verdad, y lo habréis visto a lo largo del vídeo, yo he intentado no posicionarme mucho en el tema, aunque, bueno, pues al final se puede ver de qué pie cojeo y qué pienso acerca de toda esta situación, ¿no? Pero me gustaría saber qué pensáis vosotros, ¿no? Porque de eso se trata esta comunidad y me gustaría leeros en los comentarios. Estoy deseando saber de verdad vuestras opiniones. Por favor, con mucho respeto, como siempre. Bueno, realmente no hace falta pedirlo porque la comunidad es estupenda. Y os voy a preguntar, ¿qué hacemos con J.K. Rowling? ¿Merece la obra de un autor o autora ser cancelada por sus opiniones políticas? Si compañías como Warner le hacen el vacío, ¿es lícito que sigan ganando dinero con su obra? ¿O deberían ser consecuentes y decir, oye, hasta aquí? ¿Y qué opinas de la cultura de la cancelación? A mí lo que me parece curioso de todo este tema es que si uno echa la vista atrás históricamente, censura ha habido siempre, probablemente siempre la habrá, pero la censura solía venir de mano de, las compañías o los estamentos sociales que tenían un control, ¿no?
Es decir, la monarquía a lo mejor censuraba ciertos pensamientos que no le interesaban por parte del pueblo para tenerlo controlado y en muchas ocasiones, pues a lo mejor una compañía con cierto poder censuraba cierta línea de pensamiento en sus propios libros que iba en contra de su línea editorial o que podía dañar su imagen. Pero lo que estamos viendo a día de hoy es que es la propia gente, es el pueblo, podríamos decir, el que clama esta censura, esta cancelación. Es la propia gente la que se abalanza a las redes pidiendo que se cancele la obra de un autor o autora porque ha dicho tal o cual cosa. Mi vecino ha hecho esto, mi vecino... Es muy peligroso entrar en esta dinámica donde es la propia gente la que se acusa entre ella, etc. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya hecho reflexionar. Sabéis que podéis descubrir todas mis novelas en albertofausto.com, en Amazon, etc. Las tenéis disponibles. Y como siempre os digo, sed creativos.